Muchas gracias, Jorge. Ahora invitamos al ingeniero Rodrigo Claros, que nos va a hablar de la calibración de modelos constitutivos de daño plástico para el hormigón estructural mediante un marco sistémico de reducción de incertidumbre. Rodrigo nos acompaña desde Cochabamba, Bolivia, y va a hablar de su investigación. ¿De acá lo comparto? Ya, me conectaré a el link. ¿Cuál es el link? ¿Tienen por si acaso? No, aquí lo conectaré, por favor. Aquí lo voy a conectar. Un momentito, por favor, me estoy conectando al Teams. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Las disculpas por demorarme en la conexión. Primeramente quiero hacer extensas a toda la organización, la comisión permanente, por ser parte de estas jornadas. La verdad que para nosotros, como bolivianos, el código modelo ha sido de gran ayuda para establecer y lo que es ahora nuestra primera norma boliviana de diseño sísmico. Es importante mencionar acá con las visitas que hacíamos, escuchar con expertos de altísimo nivel que prácticamente el diseño sismoresistente en el territorio nacional es nuevo. Nuestra primera norma ha sido publicada el año 2023,
a partir de su uso obligatorio con una resolución ministerial, y ahora con los eventos que ha sucedido en Venezuela prácticamente está pasando a tener un uso obligatorio con carácter de ley. Pero es importante hacer mención, valga la redundancia, de que somos un país que estamos aprendiendo a diseñar estructuras bajo solicitaciones sísmicas. Es decir, antes del 2023, nosotros diseñamos estructuras, por decir, con un PGA basados en algunos datos que se tenía del estudio del Observatorio San Calixto, y prácticamente usábamos otros espectros que la pregunta de oro no respondían las características, las fuentes sismogénicas que tenemos en el territorio nacional. Hoy en día tenemos prácticamente una norma que responde a un estudio de amenaza sísmica que ha realizado el Observatorio San Calixto. Seguimos trabajando en ese estudio de amenaza. Hace un momento incluso compartí algunos resultados que teníamos con el doctor Francisco Medina, pero bueno, seguimos aprendiendo y ahora estamos en una parte también acerca de lo que es la calibración de los modelos constitutivos del hormigón cuando realizamos un análisis no lineal. Durante mi participación, el subcomité de objetivos de desempeño liderado por el profesor Jorge Carballo, nosotros, en una jornada del año 2024, surgió una pregunta, ¿no? La importancia de evaluar esa sensibilidad que tenemos que tener cuando realizamos este tipo de análisis, ¿no? Y uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta es acerca de esa caracterización de los materiales, específicamente hablando de lo que es el hormigón estructural. Entonces, como les mencionaba previamente, tenemos esta normativa que ya es de uso obligatorio, va a pasar ahora con carácter de ley en nuestro país, pero tenemos un capítulo para evaluar estructuras existentes a partir de lo que son criterios no lineales, muy parecido a lo que establece la CCE 4117, tomando como referencia lo que es el código modelo, con lo que se ha publicado el año 2022, ¿no? Entonces, a partir de acá tenemos la evaluación de estos objetivos de desempeño, lo que está en naranja para estructuras básicas y lo que está en azul prácticamente que corresponde para estructuras con un factor de importancia mayor, ¿no? Pero la pregunta y que hacían muchos colegas en ese entonces es de que si bien tenemos una normativa del 2023 mirando para adelante, pero ¿qué pasa con las estructuras que tenemos anteriormente? ¿Se van a caer? ¿No cumplen la norma? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por eso se han establecido esos criterios para evaluar de manera no lineal lo que va a ser la confiabilidad de la estructura, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta que para tener un análisis no lineal que tenga una menor incertidumbre, es importante caracterizar de manera adecuada nuestros materiales. Tenemos acá la particularidad que el hormigón, en términos de resistencia, es totalmente distinto, que el comportamiento es bien variable dependiendo de su resistencia. Hormigones de mediana resistencia tienen una mayor capacidad de deformación unitaria con respecto a un hormigón de alta resistencia. En el caso del acero, lo simplificamos comúnmente lo que hacemos cuando hacemos el diseño por resistencia a partir de un modelo elastoplástico, pero en este caso no se ha entrado con mucho más detalle lo que es el acero porque es fabricado bajo condiciones industriales. Un control más exacto, sin embargo, el hormigón prácticamente lo producimos muchas veces en obra. Entonces, es importante mencionar y recordar que cuando hacemos el diseño por resistencia nos basamos en un rectángulo equivalente de Whitney, un modelo determinístico, modelo determinístico lineal, pero a veces, al menos en mi país pasa, nos olvidamos de este famoso factor beta 1. No nos olvidamos de que este factor castiga hormigones con mayores de 28 megapascales para evitar el comportamiento frágil que vamos a tener en nuestros respectivos elementos estructurales. Entonces, a partir de este rectángulo equivalente de Whitney, todos conocen, se generan estas situaciones de diseño que está establecido en el código, en el caso de nosotros que utilizamos el ACI Comité 318, donde tenemos secciones controladas por compresión hasta llegar a secciones controladas por tracción. En otras palabras, comportamientos frágiles y elementos estructurales dúctiles, ¿no? A partir de esas situaciones se van estableciendo prácticamente lo que son los límites entre cuantías mínimas, máximas que tenemos en cada elemento estructural. Pero cuando ya hacemos un análisis no lineal,
lo que prácticamente el programa por default o por defecto establece un modelo de Mander. Pero aquí surge una problemática que está planteado en nuestro país. ¿Realmente ese modelo de Mander responde de manera adecuada a nuestros hormigones bolivianos? ¿Realmente vamos a tener esa capacidad de formación? Y acá la duda que se parte, porque muchas veces vemos desde la universidad, desde modelos básicos, desde Hognestad, Rasch o Tolicini, donde principalmente la variación tenemos en la rama post-pico, en la capacidad de ablandamiento que tiene el hormigón. Entonces, uno de los aspectos que nos pone en esta situación y el por qué es importante tener un modelo constitutivo para nuestro país es de que lo que mencionábamos constantemente en estas jornadas, ¿no? Que una estructura cuando se comporta elástica, se comporta elástico lineal es totalmente distinto a una estructura que se comporta de manera no lineal. Los desplazamientos ya no son proporcionales a la fuerza, entonces por lo tanto una vez que la estructura empieza a plastificarse, la distribución de esfuerzos hace que tengamos desplazamientos mayores, ¿no? Y que eso incluso va a depender del grado de ductilidad, etcétera, que vamos a tener en nuestros respectivos elementos estructurales. Entonces, como mencionaba hace un momento, haciendo un poco mención de las normativas que tenemos, la norma boliviana del hormigón estructural es la NB 1225001, que prácticamente se basa en el ACI 31814. De esta manera, de acuerdo a lo que establece el capítulo 18, nosotros diseñamos los elementos estructurales, principalmente utilizando este modelo de Winde, que es para fines prácticos de diseño, se responde de manera muy adecuada, ¿no? Pero el problema surge ya cuando tenemos que realizar análisis no lineales, ¿no? Porque hay un aspecto muy interesante que nos ha llamado a nosotros la atención, es la sección 6.812 de la actual norma CI 31825, donde menciona o pone un candado que cuando tenemos que realizar análisis no lineales es muy importante caracterizar de manera adecuada nuestros respectivos materiales. Entonces, por lo tanto, la incertidumbre que tenemos, realmente el modelo de Mander que establece por default el ETAPS, que prácticamente gran parte de los profesionales utilizan en el país, ¿responderá de manera adecuada, sí o no? Entonces, es verdad, nosotros como país no tenemos cultura mucho de investigación. Como les mencionaba al principio, recién estamos aprendiendo a diseñar estructuras bajo solicitaciones sísmicas y por lo tanto también recién estamos empezando a entender cómo va a ser la mecánica de nuestros materiales. ¿Por qué es importante todo esto? La sobreestimación pienso que no es un problema, es lo que prácticamente hemos ido hablando en las charlas de pasillo en el transcurso de estas jornadas, donde vemos que con todo lo que ha pasado en Venezuela, etcétera, es importante que garanticemos que las estructuras sean suficientemente rígidas y cuando exista algo extremo, la estructura tenga una suficiente ductilidad para evitar lo que son las fallas frágiles. Pero un modelo no caracterizado de manera adecuada del hormigón puede llegar a lo que es una subestimación de la demanda y producir fallas en nuestros elementos estructurales. Y acá tenemos también otra particularidad, creo que somos uno de los pocos países en Sudamérica que por cuestiones normativas, el acero que se produce en el territorio nacional y que se importa es de 500 megapascales. No utilizamos acero de 420 megapascales. Entonces, por lo tanto, de cierta manera, eso cambia la capacidad de respuesta no lineal que va a tener la estructura. Incluso muchas veces no leemos ese asterisco que establece la normativa donde dice si utilizas un acero diferente a 420 megapascales tenemos que castigar la rigidez del elemento estructural con la famosa relación que es 0,4 más FY sobre 700. Entonces, estos aspectos hacen de que van a cambiar de cierta manera lo que va a ser los resultados cuando realizamos un análisis no lineal. Y acá les mostraba un ejemplo, inicialmente esto, porque hubiera querido presentar más resultados de lo que se está haciendo en el laboratorio, pero
por cuestiones políticas, bloqueos, hemos estado un país totalmente paralizado durante 50 días, les muestro y les compartí ese resultado de por qué es importante tener un modelo constitutivo calibrado para nuestro país. Por eso se analizó una viga de sección muy común en nuestro medio, que es una viga de 20 por 40 centímetros. Como les mencionaba, el único acero que se comercializa en el territorio nacional es de 500 megapascales y se ha cumplido lo que son las cuantías, que esta cuantía es entre la mínima y la máxima para evaluar ese comportamiento no lineal a partir de un diagrama de momento-curvatura. Este es el modelo que se utiliza por default en el programa, todo lo que son de la familia de CSI, el SAP o el ETAPS, y teniendo estos respectivos momentos y curvaturas tanto de fluencia como últimas. Voy a pasar esto rápido, los resultados, para que después podamos comparar. Lo mismo se ha hecho con un modelo básico como tenemos de Hognestad, de Rush y lo que es Torricelli. Entonces, estamos hablando de una misma viga, mismas propiedades de los materiales, mismas cuantías, cómo van variando esa capacidad que tiene este respectivo elemento estructural, hablando de sus momentos, curvaturas, y eso es uno de los aspectos que nos genera incertidumbre y el por qué tenemos que tener un modelo constitutivo calibrado para nuestro país. ¿Cuál es esta metodología que se ha propuesto? Es prácticamente utilizar lo que es realizar lo que es la caracterización del material a partir de lo que es ensayos con prensas automatizadas y también lo que va a ser el uso de la fotogrametría digital para tener una curva esfuerzo de formación real. Esto se va a ajustar mediante un modelo de Abacus, basándonos en lo que son las ecuaciones que establece el FIP Model Code, y principalmente lo que va a hacer evaluar esos objetivos de desempeño que se tienen en estructuras con respecto a los modelos que son comerciales, que están en los programas, con respecto a los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera, ver qué tanto modifican nuestros resultados cuando hablamos en términos de objetivos de desempeño. Los hormigones que se van y las resistencias que se van a analizar, mejor dicho, son las que comúnmente se utilizan en el país y creo que son las que se pueden incluso hasta extrapolar. Un hormigón de 21 megapascales, hormigones de 21 megapascales, 28, 35 y 42. El cemento, solo existe un tipo de cemento que se utiliza en Bolivia, que es el cemento tipo 1, puzolánico 40. Todos estos van a ser dosificados de acuerdo a lo que establece el ACTM C192, lo que se va a romper los cilindros bajo condición superficial saturada, de acuerdo a lo que establece el ACTM C39, y lo que va a ser el uso de la fotogrametría digital utilizando lo que es el programa SciSpec Codelate, ¿no? Bueno, en la fase 2, con lo que se va a calibrar, se va a utilizar un modelo, un gemelo digital, como se mencionó, utilizado en Abacus, principalmente para trabajar con los parámetros críticos como es el ángulo de dilatancia y lo que va a ser la energía de fractura de este material. Una de las dudas que siempre nace, qué complejidad se va a analizar las estructuras cuando se evalúe sus objetivos de desempeño. Se va a evaluar en las zonas donde predomina la aceleración, la velocidad de desplazamiento, de acuerdo a nuestra demanda sísmica que establece nuestra normativa, para poder comparar a qué objetivos de desempeño estamos llegando en las estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente se tiene preparado para el día de hoy, y agradecer nuevamente a todo lo que es las personas que forman parte del código modelo por ayudar, porque para nosotros es un puente entre cada uno de ustedes que nos ayuda a mejorar como ingenieros estructurales y la ingeniería estructural en el país. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. No sé si hay consulta para Rodrigo. Un comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decías que hace poco que está en la implementación del código, del reglamento en Bolivia, ¿hay algún criterio a futuro de cómo se va a evaluar y rehabilitar estructuras primordiales, hospitales y escuelas que se esté ya pensando cómo desarrollar? De hecho, eso es lo que se está trabajando en estos días con el anteproyecto de ley, que se busca principalmente que las instituciones públicas puedan realizar lo que es el retrofit, evaluar lo que ya se ha construido en sus gestiones, ¿no? Pero ya lo que es el tema privado es un poco más complejo porque lamentablemente
pienso que en gran parte de Latinoamérica el propietario busca lo más barato. Y si eres un ingeniero que le estás subiendo los costos a la estructura, no eres buen ingeniero. El que hace más barato es el mejor. Entonces, eso es lo que se está trabajando como primer paso inicial. Gracias. Miguel. En el modelo de Mander, ¿ustedes consideran la cuantía de refuerzo de confinamiento y cómo la manejan? En el caso, cuando hacemos los modelos por default, si utilizamos el modelo de Mander confinado, y acá tal vez una pregunta interesante, más hecho enfoque a lo que es el hormigón sin confinamiento, pero ¿qué pasa? Tal vez me preguntan en un modelo que tenemos confinamiento. Principalmente, como primer paso inicial, es de que el confinamiento no es una propiedad intrínseca del hormigón, pero sí es una interacción. Entonces, a partir de los datos que tenemos del acero, podemos modelar en el respectivo programa y ver qué tanto va a influir en el confinamiento. Pero también el siguiente paso que hay que dar, también con experimentaciones, ver qué tanto puede aportar ese confinamiento con ese FY de 500 megapascales que utilizamos en el país para tener una curva más real. Bien, no sé si hay más preguntas, o si no, bueno, agradecer a Rodrigo por la presentación. Muchas gracias.